país en el virreinato y antes del virreinato se opone a que se junten y viene la guerra, y Chile no tiene una sola incursión en el Perú, no. Chile de 1933, me parece que es, o 33, 39, ya había venido hasta el Perú, su ejército había entrado a nuestro territorio con ayuda de algunos peruanos, eso también hay que señalarlo, entre ellos don Felipe Pardo de Aliaga, hay que decirlo, no lo digo yo, está en los libros, ¿no? Bueno, pero adelante, volviendo un poquito en este flashback y prolepsis que estamos haciendo, resulta que dadas estas condiciones, entonces comienzan los movimientos de insurrección, y es Argentina la que da el ejemplo, es decir, que es el primer país en levantarse formalmente. Ya el general San Martín y otros generales, probablemente esté ahí ya Rivadavia, ¿no? Los nombres se me confunden un poco, pero ya en 1810, es decir, al comenzar el siglo XIX, y aún antes que acaben luego mal las Cortes de Cádiz, ya Argentina se está planteando la necesidad de independizarse del Imperio Español y de asumir el camino de una independencia, ¿no? Recordemos, por otra parte, por eso hacía la digresión, recordemos claro que Argentina en realidad es un país europeo. Como alguien ha dicho, Argentina es el país más europeo de Hispanoamérica, y eso es verdad. ¿Por qué? Porque por su posición geográfica, ¿no? Por el hecho de ser parte del Atlántico, entonces el traslado de muchos migrantes europeos en diferentes momentos, y muchas veces en forma masiva, los europeos vamos a decir, Italia, España, Francia, quizá otros países más, ¿no? Otros países europeos un poquito más distantes del Mediterráneo, todos ellos se vienen en masa, judíos incluidos, probablemente polacos, checoslovacos, sabe Dios, Europa es muy grande en países, todos ellos se vienen a América. ¿Y dónde se instalan? En un país que prácticamente no tiene habitantes, en esa llamada Gran Pampa Argentina. Ahí en la Pampa Argentina, en ese vasto territorio que abarca desde el mar hasta el límite con la gran cordillera de los Andes, hasta ahí el territorio es amplísimo, vastísimo. Argentina es uno de los países más grandes que hay en América del Sur, ¿no? Creo que no sufrió ninguna amputación hasta donde recuerde, aunque ha tenido problemas limítrofes con Chile, sobre todo por la parte sur, ¿no? Entonces, ¿qué resulta? Caray, esto parece una cosa, pero la ha trabajado Carlos Fuentes en una novela, ¿no? Entonces, estos europeos que han cruzado el océano entre los siglos quizá XVII, XVIII, XIX, llega a un país donde todo está por hacerse. Por eso los historiadores hablan que hay una especie de semejanza entre lo que ocurrió en Argentina y lo que ocurrió en los llamados Estados Unidos de América. Otro gran territorio nuestro que también estaba prácticamente despoblado. Entonces cruzaron el Atlántico por el norte los ingleses, ¿no? Los ingleses, el Reino Unido, y igual se instalaron en ese gran territorio, se hicieron dueños de todo ese gran territorio. ¿Y qué hicieron? Guardar a los indígenas, como se le llamaba, de forma despectiva, los guardaron en las famosas reservas, ¿no? O le dieron un pequeño territorio, pero estos nativos del norte del continente también dieron la batalla, ¿no? También estuvieron ahí, sí. Buen día. Se ha unido, muy bien. Señor Ábalos, buenas tardes. ¿Me escucha? Ya hemos estado dando 20 minutos de clase. Por favor, deme su conformidad.
ha ingresado ya al... ¿Sí? ¿Ya ingresó? Sí. Sí, Ya, disculpe, oye, profesor, tenía ya inconvenientes con ya con se internet. preocupe, señor Ábalos, que lo que más tenemos los peruanos son problemas. Y más en estos tiempos de pandemia, de coronavirus y de... En fin, ¿no? Entonces lamentamos la presencia, digo, la ausencia de su compañera de curso, quien anunció que no iba a venir. Entonces, como usted todavía no estaba entrando, yo aproveché para, he dado una exposición como de 20 minutos, pero no tengo ningún problema en, digamos, en retomar el hilo de esta exposición, cuyo propósito, y haremos clase hasta donde la fuerza nos lo permita, ¿no? Pues yo vengo preparado para ello, pero esta clase, digamos, que yo la había anunciado como un paralelo entre Ribeiro y Nostroza, lo vamos a postergar un poquito para reflexionar, y me gustaría que manejáramos el famoso método de Platón, el diálogo platónico, de manera que mediante este diálogo entre nosotros dos, ahora solamente no hay más auditorio, podamos dilucidar ciertas cuestiones que yo he intentado dilucidar en un libro mío que se publicó el año pasado, ¿no? Un libro que se llama precisamente Escritores y obras de nuestras letras, ¿no? Entonces, si intentáramos definir, entremos al diálogo, señora Ábalos, vamos a comenzar con usted, porque yo he hablado más hasta el momento, mejor dicho, el único que ha hablado he sido yo. Digamos a usted que en qué ciclo de estudios está. De la maestría, este es mi tercer ciclo. Tercer ciclo, ya usted está por coronar la maestría y por tanto es una persona especializada en estos temas. Bien, entonces ya que ese es su nivel, su alto nivel, yo le preguntaría de manera genérica, pero no tomando el examen, sino simplemente con un intercambio de conocimientos en que nos podamos enriquecer ambos. ¿Cuál es su concepto sobre la literatura latinoamericana? Vamos a suponer que usted se encuentra por ejemplo, con un lector o un universitario de Estados Unidos, ¿no? Está usted en una beca y este joven le dice, señor Ábalos, ¿qué cosa es la literatura hispanoamericana? Y yo no entiendo, porque por otra parte, como una primera cuestión dentro de esta pregunta, no es polémica, es una pregunta de conversación, una cuestión que debemos recordar es que este curso que usted está llevando en su fase 3, en muchas ocasiones y hasta hoy coexisten los nombres. Se dice literatura latinoamericana, pero también se dice literatura hispanoamericana. Entonces, sobre esa cuestión de los nombres, ¿cuáles serían algunas de sus reflexiones, señor Ábalos? Usted, que es una persona que conoce ya la problemática de su literatura y se va a tener que especializar en determinados aspectos porque la literatura latinoamericana es demasiado grande. Pero pensándola en grande, ¿qué dice usted? ¿Qué cosa es para usted en este momento? Y como le digo, respóndame con los argumentos que usted crea conveniente. Yo no le estoy tomando un examen, sino simplemente estamos haciendo un diálogo, que es algo que se hace eventualmente en los congresos, en las reuniones de encuentros de los que somos lectores y estudiosos y productores de algunos libros sobre la literatura latinoamericana. ¿Cómo conceptualiza usted la literatura latinoamericana actualmente, en este momento, desde su punto de vista? A ver, esa es la pregunta que quería plantearle y escucharla a manera de aprendizaje, porque en las situaciones de los cursos, en realidad los profesores aprendemos tanto o más que ustedes cuando dan una respuesta a un tema. ¿Me comprendió la pregunta, cierto? Sí, Ya. profesor, sí. Sí, entonces vamos a hablar en un tono reflexivo para no desaprovechar, y de paso yo le voy a pasar información sobre diferentes libros que le van a ser de utilidad, dentro de los cuales voy a tomar especialmente, voy a dar preferente atención a mi libro, este libro que usted no conoce seguramente,
se llama Escritores y Obras de Nuestras Letras, siglos XVI al XXI, ¿no? Ahí donde yo hago un primer planteamiento polémico que yo desarrollaré inmediatamente después, o un poco después, de la respuesta que usted daría a esa pregunta. Lo escucho con toda la atención posible. ¿Qué es la literatura latinoamericana para usted? ¿Qué significa? ¿Cómo la ve? ¿Cuánto la conoce? Le escucho. Sí. Bueno, tal y como usted más o menos lo ha planteado, entiendo que por lo menos en la actualidad, digamos, en el escenario literario actual de la literatura latinoamericana, existe una suerte de tendencia por el hecho, pues, de que la producción literaria se dedique a la reflexión en torno de la realidad inmediata, ¿no? En este caso, de las propias problemáticas que experimenta cada una de estas naciones. Correcto. Me parece además que, si bien es cierto que cada nación, que cada país latinoamericano ha marcado a partir de particularidades sus propias líneas temáticas en literatura, me parece que ante una pregunta, digamos, tan amplia, ¿no?, como la de claro. ¿qué es, o a propósito, la literatura latinoamericana, a propósito, quizás un buen punto de partida vendría a ser el hecho, pues, de que es una literatura, al fin y al cabo, postcolonial. Postcolonial, ¿no? Correcto. Una literatura que cuando menos tiene todavía rezagos, quizás poco a poco se vayan perdiendo, ¿no? Sí. Pero que todavía tiene rezagos de lo que fueron, pues, de lo que fue un territorio colonizado, con todas las problemáticas, barbarizado también, ¿no? Que todo ello ha ocasionado, ¿no? Claro, evidentemente, ya si hablamos de una literatura más en el sentido hispanoamericano, ya se podía reflexionar incluso un poco acerca de la propia relación entre las ex-colonias latinoamericanas con lo que típicamente se conoce como la metrópoli, ¿no? Como la metrópoli, claro. España. Así es, efectivamente. En esa orientación, sobre todo, lo tomaría, profesor. Si tendría que categorizar a toda la literatura latinoamericana a partir de un tópico fundacional, vendría a ser, pues, ese, ¿no?, que sigue la tendencia finalmente de un discurso, de una literatura que viene a ser heredera finalmente de un pasado colonial. Así es, ¿no? Perfectamente su respuesta, señor Ábalos. Retomo ahora yo el diálogo, luego usted continúa con alguna pregunta que le haré y así dialogaremos. Entonces, estamos de acuerdo, como usted dice, en que esta llamada literatura latinoamericana o hispanoamericana es una literatura, digamos, si la vemos desde el momento actual, de una literatura postcolonial, es decir, la producción literaria de estos diversos países después de años, de décadas, de siglos de haber mantenido con España unas relaciones marcadas por el sistema del colonialismo, que es lo que se produjo entre nuestros países desde el siglo XVI hasta el siglo XIX. Entonces, es una literatura abierta. Por otra parte, creo que también podríamos decir que la nuestra es una literatura muy relacionada, no solo con la española, sino con varias literaturas europeas, ¿no? Yo creo que ese dato también debemos tomar en cuenta. Si bien la relación más fuerte, por razón idiomática además, es con España, sin embargo, nadie puede negar que las literaturas, para hablar en plural, para no entrar al plano nacional, las literaturas latinoamericanas están estrechamente vinculadas a otras literaturas europeas, incluso a través de figuras muy representativas de diferentes momentos de nuestra literatura. Tome usted el caso de Vallejo, ¿no? El caso de Vallejo, que es, sin duda, emblemático porque él es un autor latinoamericano y mundial. Entonces, ¿qué hace este joven, esta persona tan entrañable como es Vallejo, que muere a los 46 años, miren, en la flor de la juventud? ¿Qué hace este señor? ¿Cuál es el gran sueño? Además de la cuestión de la prisión, que según dicen, se cernía sobre él, ¿cuál es su punto de mira? ¿Cuál es su objeto del deseo? Para hablar semióticamente, su objeto del deseo es irse a Europa y concretamente a París.
que era la ciudad emblemática, la ciudad donde todos los escritores y prospectos de escritores siempre han tendido a ir, ¿correcto? Es decir, ahí tiene usted el caso de Vallejo, el caso de Vargas Llosa, el caso de Ribeiro, y en fin, paro de contar, porque casi todos los escritores posteriores también, ¿no? Conocido en Argentina un escritor muy joven que reside, ¿dónde reside? Reside en Granada, y así por el estilo, oleada tras oleada, nuestros escritores siempre se han orientado hacia los países europeos, ¿no? Sea España, sea Italia, el caso de Mariátegui, que su formación es italiana, gran ensayista de la literatura peruana, ¿no? Casi todos ellos han hecho la experiencia europea, ¿no? Bien, entonces aquí viene una réplica para que yo no acapare la conversación. Señor Ábalos, dos preguntas, o considera usted, puede preguntarlas en más de dos detalles y apuntes. Señor Ábalos, dígame, ¿usted ya hizo la experiencia del viaje a Europa? Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿usted actualmente, alumno del tercer ciclo de maestría, se orienta más por la poesía, por la narrativa o por la crítica literaria? Esas serían las dos preguntas para continuar este diálogo que a mí particularmente me está resultando muy ilustrativo, porque estamos hablando dos personas de generaciones diferentes, porque mientras yo, por razones de edad, me ubico en la llamada generación de los 70s, ¿no? En cambio usted es un señor, un joven, al que probablemente después habría que ubicar ya en la generación del 2000 o 2010, 2020, no lo sé. Pero eran dos preguntas muy concretas. ¿Usted ya hizo ya hizo el peregrinaje a Europa o Estados Unidos dentro de su proceso colectivo? Y segundo, ¿cuál de los aspectos le interesa más a usted como alumno de esta especialidad? ¿Le gusta más la parte creativa y por tanto es usted poeta, autor de cuentos o de novelas? ¿O de otro lado, quizá usted prefiera más bien la faceta que es la mía, ¿no? De ser un estudioso, un especialista, un experto en ciertos temas? Y de hecho en su respuesta también usted puede incluir ya, digamos, el haber hecho algunas incursiones o quizá investigaciones muy avanzadas, no lo conozco mucho, acerca de nuestra literatura latinoamericana y quizá incluso yendo más allá. ¿Cuál sería su respuesta a este diálogo platónico o platónico literario que estamos haciendo hoy, 15 de julio del 2020, año pandémico? ¿Cuáles serían sus respuestas? Bueno, respecto a la primera pregunta, profesor, sí. No, todavía no he hecho viaje ya sea a Europa o Estados Unidos. Ya, todavía no ha salido, así fuera. No. Entonces anoten en su agenda como un punto prioritario viajar a Europa de acá a un año, 2 años, ya, según las condiciones lo permitan. Ya, estamos correctos. Qué bien este aspecto para usted. De hecho, es un punto medular en su agenda el ir en algún momento a Europa o Estados Unidos, en fin, por razones que luego yo le trataré de plantear en mi siguiente respuesta. Pero usted está ahora en el uso de la palabra. ¿Qué más respecto de la segunda pregunta planteada? Sí, sobre la segunda pregunta también mi orientación es sobre todo para la crítica. Para la crítica. Que vendría a ser la crítica literaria. Coincidimos, qué bien. Entonces no tiene, digamos, de momento, ojo, de momento no tiene, digamos, una inclinación por algún género creativo, de momento, porque todo es profesional en la vida, todo es cambiante. Nada niega que en el futuro usted se vuelva cuentista, se vuelva novelista, o poeta, o ensayista. Recuerdo el propio caso de Vargas Llosa, o de cualquier otro escritor, ¿no? Que a veces comienza en un género, luego pasa al otro, finalmente termina dominando todos, o termina identificándose con alguno de ellos. Y digamos ya, entonces la siguiente pregunta en esa línea, para luego yo también continuar, la siguiente pregunta es, digamos, ¿qué temas, en su calidad sobre todo de futuro crítico,
¿A qué temas le ha dado preferencia? Después de esa respuesta, yo voy a plantear una suerte de hipótesis y trataré de demostrársela. Pero la parte final de esta pregunta es, ¿en qué temas principalmente usted se ha especializado? ¿Qué temas está trabajando? Quizá ya tiene tesis o artículos, qué sé yo. Esa parte también me interesa. ¿Qué me podría decir respecto a esa pregunta? Sí, bueno, respecto de los temas, como ya se lo había mencionado anteriormente, me enfoco sobre todo en la poesía. Poesía, ¿no? De acuerdo. Pero en el estudio de la poesía, quizás un poco desde la orientación de las teorías del ritmo, pues, ¿no? Porque, las teorías del ritmo. ¿Podría explicarme un poco más esto de las teorías del ritmo? Porque, soy sincero, yo también soy un admirador de la poesía, incluso he publicado algunos trabajos que mencionaré hoy día a propósito pero si pudiera explicar un poquito más en qué consiste este análisis centrado en las teorías del ritmo, ¿no? Me gustaría un pequeño aporte para poder ampliar también yo mi conocimiento, porque como toda persona conozco algunas cosas, pero al mismo tiempo tengo grandes vacíos, y qué mejor ustedes, que son los que están más cerca a veces a los libros claves, cómo funciona. En otra palabra, la pregunta es cómo aplica usted y en relación a qué poetas ha aplicado esto de lo que usted llama el ritmo. Yo conozco el concepto de ritmo, por supuesto, claro. Si pensamos en el modernismo, tengo que pensar en el ritmo, ¿no? Si pienso en el propio Vallejo, también tengo que pensar en el ritmo. Si pienso, en fin, en un poeta como Martín Haddad, también tengo que plantearme el problema del ritmo. Pero específicamente en este contexto y como perspectiva de análisis, ¿qué debe, por ejemplo, con una última digresión, el profesor Camilo, él estudia mucho la poesía, pero la óptica de él es la retórica, sobre todo, ¿no? La retórica que él maneja, Arduino y qué sé yo. En su caso, ¿cómo ha manejado estas teorías? ¿Cómo los ha aplicado? ¿A qué autores lo ha aplicado? Para mí es una pregunta de mucho interés realmente, porque si bien yo trabajo como estudioso, sobre todo, preferentemente temas relacionados con la narrativa, cuento y novela, sí me sigue interesando, y por qué no, en mi libro, como usted va a ver, he tenido el atrevimiento de estudiar a un poeta como Martín Haddad, pues, que es uno de los grandes poetas. Entonces tiene usted tiempo para explicarnos esto de la teoría del ritmo ampliamente, señor Ábalos, y sobre todo el cómo funciona esta teoría y en qué casos usted ha analizado determinados autores y ha llegado a ciertos conceptos, ha llegado a producir un artículo, quizá una reflexión sobre esto que para mí, le repito, tiene el máximo interés. Lo escucho, señor Ábalos. Sí, profesor. En el aspecto de la teoría, de la teoría del ritmo que yo manejo es básicamente la teoría de la rítmica semántica cognitiva, ¿no? De Aldrich Bello. En la aplicación, quizás para ilustrar un poco mejor, claro, se podría comparar con lo que usted acaba de mencionar, lo que es la retórica de Arduino. De Arduino, ya. Más o menos, quizás para que la idea quede un poco más clara, ¿no? El lineamiento que sigue el profesor Camilo, por ejemplo, y el lineamiento también fundado por Arduino, pues, es entender evidentemente al poema como algo que va más allá de las figuras literarias que se ubican en él, ¿no? Que antes se estudiaban solo como adornos, como elementos accesorios, pero no, pues según la retórica general textual lo que se dice es que más bien a partir de la articulación de estos elementos es que el poema se convierte en un discurso totalizador y expresa una visión del mundo, ¿no? Exacto, expresa una cosmovisión del mundo. Ahora, eso trasladado al ritmo, que también es evidentemente una parte, es la otra mitad del análisis del discurso poético, en lo que derivaría sería en una interpretación bastante similar, en el sentido de que cuando, por ejemplo, nosotros leemos, supongamos, un poema de Darío. ¿No? O un típico poema modernista en el que existe un ritmo constante, evidentemente, pues, esto produce
digamos, agrado, no es disfrutado al momento de leer. Claro, el placer del texto. Claro, pero ¿qué ocurre? Desde la rítmica semántica cognitiva se nos dice que, nuevamente, este ritmo no es simplemente un elemento accesorio, sino que para lo que sirve es para potenciar ciertos conceptos, para repotenciar ciertas categorías semánticas, ¿no? Por eso es que Aldrich Belling, en lugar de hablar simplemente de una teoría del ritmo, habla de una teoría de la rítmica semántica cognitiva, donde el ritmo va unido al significado, ¿no? El ritmo va unido al significado. Palabra, ya. Claro, de tal manera que una palabra cambia, digamos, o potencia su significado de acuerdo al ritmo en el que es, en el que es ejecutada. Si usted desea, no sé, yo justamente antes, bueno, para clases anteriores, también había preparado como una suerte de diapositivas en la que esto se explica y quizás de manera más gráfica. Ya, eso lo vamos a hacer de todas maneras. De todas maneras lo vamos a hacer, señor, con sus diapositivas el día que nos aseguremos que nuestra compañera en el curso, la señorita Yangali, también asista. E incluso, señor Ábalos, yo tengo mucho interés, ¿no?, en que usted exponga ese tema con diapositivas, en fin, y que incluso cabe la posibilidad, dado que estamos en el campo de la comunicación virtual, cabe la posibilidad que usted pueda invitar a otra persona o a otras personas que, digamos, comparten ese mismo tipo de análisis, y de esa manera todos nos beneficiamos porque todos nos empapamos de este nuevo enfoque teórico y así tratamos de mantenernos en la actualidad, ¿no? Eso es una posibilidad que estamos hablando, y se la hago porque me entusiasma esta idea según la cual el ritmo no es solo ritmo, es decir, la poesía no es solo forma, sino que está ligada al significado, está significada a lo cognitivo, como usted ha dicho, y plantea una relación polisémica, sin duda, con el significado, ¿correcto? Entonces puede continuar. Sí, continúe usted, porque supongo que ha aplicado este método y quiero ver con qué resultados ha aplicado este método, para hacerle también yo algunas preguntas, sobre todo para ilustrarme más. Yo conozco los trabajos del profesor Camilo, he tenido oportunidad de conversar con él, he tenido oportunidad de escuchar esta tesis que usted está planteando, pero como usted es un alumno más joven, entonces me interesa ver si es que ya la retórica a estas alturas ha encontrado un fundamento más contundente para señalar la importancia del ritmo, o simplemente se trata de una especie de, digamos, una nueva envoltura a un objeto que viene pues desde los tiempos griegos, ¿no? Entonces eso es lo que le planteo un poco en términos amplios, para que usted continúe con su brillante reflexión que dio el señor Ábalos. Adelante, siga usted. Sí, profesor. Entonces, más o menos lo que le planteaba era que a partir de este estudio del ritmo, lo que se hace es que en el poema aparecen dos elementos, ¿no? Uno es el llamado impulso rítmico. Impulso rítmico. Claro, que es el típico de los poemas modernistas, por ejemplo, de los poemas de Valdelomar. Ya. Que el ritmo no cambia, ¿no? El ritmo no cambia. El ritmo se mantiene constante y nosotros de alguna manera intuimos. Y ya podemos prever. Exacto, ¿no? A eso se le conoce pues como impulso rítmico, nos dice Aldrich Belling, ¿no? Correcto. Pero ¿qué ocurre? Lo que ocurre es que existen poemas en los que ese impulso rítmico, luego de haber sido construido a lo largo de cada verso, es roto, es quebrado. Y al producirse ese quiebre, ¿no?, con un nuevo ritmo que se introduce, es que se genera precisamente toda esta potencia semántica, ¿no? Ya. A eso Aldrich Belling lo llama el momento de expectativa frustrada, ¿no? Momento de expectativa frustrada. Ajá. Y es algo que, por ejemplo, el profesor Lino también en su momento estudió, ¿no? Hay un poema de Manuel González Prada. Manuel González Prada. Que utiliza precisamente este impulso, este momento de expectativa frustrada, ¿no? Ya. Si no me equivoco, el poema
si no me equivoco, tiene los siguientes versos, que es: bajo dosel de gualda, nubarrones de cuervos, aparecen y